amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal Rumbo Médico. Antes que nada, feliz Navidad de nuevo, feliz Año Nuevo de nuevo, inclusive feliz Día de Reyes. Espero que se le hayan pasado muy bien en compañía de sus seres queridos. Y pues bueno, 2019, un nuevo año, nuevos retos. Y voy a aprovechar en esta ocasión, debido a que pues muchos van empezando el internado y a que he recibido uno que otro mensaje a que les gustaría que les hablara un poquito más del internado. Entonces, esto claro para darles un poquito más de tips a todos esos internos que en el 1 de enero o el 31 de diciembre iniciaron su internado médico. Entonces el día de hoy les voy a hablar un poquito de cómo fue mi experiencia en el internado y algunos tips que les podrían servir para sobrellevarla en este año que es, la verdad, muy difícil. La primera rotación en la que yo estuve fue en pediatría. Esto fue en los meses de enero y febrero. O algo muy pesado, la verdad. Por dos motivos principalmente. La primera razón era porque pues obviamente no estaba acostumbrado a hacer guardias. Y pues empezar con los desvelos y las posguardias, pues la verdad sí me costó un poquito de trabajo. El segundo motivo es porque en enero y febrero, al ser meses pues la verdad muy fríos aquí en la Ciudad de México, pues llega mucha consulta de niños por infecciones de vías respiratorias aéreas superiores. Una de las cosas más difíciles para muchos en pediatría es que no les gusta tratar con niños o no soportan a los niños llorones. Para esto les quiero compartir una frase que un pediatra me dijo una vez y que la verdad me ayudó mucho para sobrellevarlo en pediatría. Recuerda que los bebés lloran porque sufren y además porque son incomprendidos. Entonces, un bebé que no tiene otra manera de comunicarse más que llorar y a pesar de eso no encuentran por qué está llorando, pues obviamente va a llorar más. A mí me ayudó como para tener un poco más de empatía con los niños. Aunque sí, yo estoy de acuerdo que hay niños insufribles y muy chillones y muy insoportables. Eches el famoso gruñido de Shrek. ¡Grúñeme! Te lo diré muy claro, niño panzón. Un ogro solo gruñe cuando está enojado. No querrás verme enojado, créelo. Hazlo. Cuenta hasta 10. Cuenta hasta 100. Pero aún así, tienen que tratar de mantener la cabeza fría. Otra cosa súper importante de pediatría es que no solamente tratas con los niños, sino que tratas con sus papás o con las personas que los lleva a consulta. Y muchas veces ellos pueden ser el principal impedimento para que la consulta sea de una manera amena. Ya que al verte tu cara muy joven, ellos son los primeros en pedir a un doctor de más experiencia, al residente, inclusive al adscrito. Pero mantén la calma, demuéstrales que sabes, haciendo como un buen interrogatorio y una buena exploración. Recuerda que es muy importante a los bebés explorarlos de pies a cabeza. Entonces cuando te llega un bebé o más bien a un paciente en edad lactante, pues tienes que desvestirlo completamente. Recuerda ser muy minucioso con tus preguntas en pediatría, debido a que ya que los papás son los que dan la información, tienes que ser bastante claro con las preguntas y con las respuestas que esperas obtener de esto. Trata con cuidado a los niños, no querrás que los papás se enojen porque lo cargaste mal o porque lo agitaste. También algo importante en pediatría es que recuerdes las dosis de los medicamentos. No es necesario que te aprendas todas, solo las más básicas. Las que no te pueden faltar son paracetamol, ibuprofeno, quizá diclofenaco, y de antibióticos amoxicilina, quizá algún macrólido como eritromicina, aunque no es muy recomendado en niños, loratadina, y por supuesto, apréndete los planes de rehidratación oral, ya que cuando te llegue un niño con una diarrea, pues va a ser el pilar del tratamiento de la rehidratación. Pediatría es una especialidad, la verdad, muy bonita y una rotación muy padre del internado. A mí me gustó mucho haber empezado ahí. Cuando yo estaba, teníamos 3 servicios prácticamente: piso de pediatría, urgencias de pediatría y la toco. En el piso, pues bueno, funcionaba prácticamente como un piso de medicina interna, del cual hablaremos más adelante. Urgencias, pues sí era bastante pesado porque llegaban muchas urgencias, ¿no? Algunas de ellas más sentidas que reales y muchas de ellas que se pueden haber resuelto en el primer nivel, que también hablaremos de eso cuando hablemos de medicina familiar. Y finalmente estaba la toco, donde la prioridad era recibir bebés y darles reanimación. En esta parte era muy importante llenar con mucho cuidado los certificados de nacimiento, ya que si te equivocabas con uno tenías que volver a hacer todo desde el inicio. En lo personal en pediatría aprendí paciencia. El segundo servicio en el que yo estuve fue en el servicio de ginecología y obstetricia. En este servicio estuve en los meses de marzo y abril y la verdad fue un poco difícil. ¿Por qué? Porque al igual que muchos de ustedes, cuando estén en su segunda rotación, si es que entraste en el mes de enero, vas a entrar con los R0, es decir, los residentes de nuevo ingreso que van a llegar apenas a su servicio. Y entonces es un poco complicado. En muchas sedes les dan un curso inductorio de unas 2 semanas previas, pero en muchas otras sedes no. Entonces, al igual que tú, los residentes van a aprender las cosas. Ahora, esto es un poco complicado, porque los R2, que antes eran los R1, no tienen tanto tiempo para los internos porque su prioridad es entrenar a los R1. Y los R1, dentro de lo que pueden, entrenan a los internos. Esta segunda rotación merece tener mucha paciencia porque debes aprender a trabajar en equipo con los R0s, que si bien son los que te coordinan,
a pesar de eso, igual ellos están casi igual de perdidos que tú en muchas cosas del servicio. Entonces, la primera semana suele ser difícil. Ahora, en mi caso, la verdad es que gineco, como segundo servicio y más entrando RCeros, pues no fue muy bueno que digamos, debido a que pues los RCeros querían pues atender sus primeros partos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues la verdad la cantidad de partos que yo atendí, pues sí se vio disminuida. A pesar de eso, no me quejo, la verdad es que me fue muy bien. Tips de supervivencia para ginecología. Lo primero es recordar un viejo refrán, no sé si sea médico, pero dice así: los bebés nacen en la hora en la que fueron hechos. Por lo tanto, la gran mayoría de las embarazadas van a llegar gritando de noche o de madrugada. No lo sé, pero sí sucede. Ahora, otra cosa que tienen que tener en cuenta y que aprendí yo mucho en ginecología es ese trato con las personas. Porque aprendes a hablar mucho con las pacientes. Debido a que, bueno, muchas veces haces preguntas un poco delicadas para la historia clínica perinatal. Como por ejemplo VIH, enfermedades de transmisión sexual, cosas por el estilo, número de parejas sexuales. También aprende a respetar el pudor de las pacientes, ya que no es nada cómodo hacer que hagan un tacto vaginal. Entonces ahora imagínate que pase el R2, el R1, el interno y el estudiante a hacerle un tacto a una paciente. La verdad es que está de más. En lo personal te recomiendo que si ya una paciente recibió un tacto, pues simplemente se limiten a hacer un segundo tacto. No, yo sé que quieres aprender, pero también trata de entender y respetar el pudor un poquito de las pacientes. Ya vendrán más. Otra cosa muy difícil y que aprendí en el servicio de ginecología es dar malas noticias, ya que no es nada sencillo informar sobre que un aborto o un producto en óbito. Entonces, eso es algo que es una habilidad que tienes que ir preparado cuando estés en el servicio de ginecología. En resumen, ginecología para mí fue la rotación donde aprendí a mejorar mi trato en la relación médico-paciente y donde también me di cuenta que los residentes, al igual que nosotros, están para aprender. Entonces, recuerden trabajar en equipo. En el hospital donde yo hice ginecología, el servicio se dividía en 3 servicios. O bueno, el servicio se dividía en 3 áreas: urgencias, piso. Las urgencias pues era prácticamente todo, ¿no? O sea, llegaba de todo. En este punto, la verdad me sirvió muchísimo porque llegaban muchos sangrados y entonces fue desde el internado donde aprendí, empecé a leer sobre sangrados uterinos anormales y me ayudó mucho para el ENAR porque la verdad es que es algo que preguntan y bastante. En fin, las urgencias siempre estaban llenas y siempre había algo nuevo que aprender porque siempre llegaban muchas pacientes. Entonces, como siempre se dice en el gremio médico, por rebosamiento aprendes. El piso, de nuevo, funcionaba como cualquier otro piso. La única diferencia era que en este, por ejemplo, tenías que tomar trazos tococardiográficos o tenías que tomar muchas TEAs. La tercera rotación en la que yo estuve fue en medicina familiar, el primer nivel de atención. Muchos lo consideran como en los 2 meses de relax del internado, y la verdad es que es un poco cierto. Sí, si bien son 2 meses en los que la consulta y las guardias disminuyen, o bueno, por lo menos en la sede en la que yo estuve no me obligaban a hacer guardias, aunque sé que en algunas sedes sí hacen guardias, pero en menor cantidad, pues sí es un buen tiempo para que te tomes un respiro y puedas descansar. Sin embargo, medicina familiar creo yo que es, una de las más importantes de todo el internado, porque ya aprendes algo primordial y que muchos tenemos olvidado, que es el primer nivel de atención. Y esto debido a que en México, por lo menos considero yo que no hay mucha cultura del primer nivel de atención, porque muchos, en lugar de acudir por un resfriado a su clínica de primer nivel, acuden a urgencias a un hospital de tercer nivel o de segundo nivel. O por ejemplo, cuando tienen una diarrea de 2 días de evolución, prefieren esperarse 5 días y van a urgencias cuando ya tienen 5 días de diarrea en lugar de ir al primer nivel de atención. De la misma manera, no existe mucho esa costumbre de ir a checarse, por ejemplo, la glucosa al primer nivel de atención y terminan yendo a urgencias, ¿no? Cuando se descompensa su diabetes. Por lo tanto, lo más importante que tienes que recordar en medicina familiar es que tu prioridad como médico de primer nivel es enseñar esa cultura a tus pacientes para que no acudan a urgencias por un resfriado común, para que si tienen diarrea acudan a una clínica de primer nivel y no a urgencias, que necesiten hacerse chequeos de su TEA y su glucosa regularmente. La verdad es que medicina familiar es muy importante y en medida en la que aprendamos a hacer bien nuestro trabajo como médicos de primer nivel, nos ahorraremos muchísimo trabajo en los hospitales de alta concentración. Eso sería lo ideal. Algo que me gustó mucho de medicina familiar es que las consultas pues eran, la verdad, bastante más tranquilas que en los hospitales, ya que pues bueno, no había, por lo menos donde yo estaba, un servicio de urgencias y las consultas pues eran un poquito más amenas.
Y sobre todo, en medicina familiar es una excelente oportunidad para que te familiarices mucho más con las guías de práctica clínica, que es lo que de nuevo te van a preguntar cuando llegues a tu ENAR. En resumen, en medicina familiar muchos tiran la hueva, tal cual. No lo hagas, aprovecha esa rotación, porque la verdad puedes aprender mucho. Los médicos familiares y los médicos generales tienen un panorama mucho más amplio que un especialista, y entonces puede que aprendas a considerar otros diagnósticos y no solamente los de cada especialidad. Así que tú eres el... Versátil como agente secreto. La cuarta rotación en la que estuve en mi internado fue en medicina interna. Y aquí he de ser franco, desde el inicio lo más pesado es el pase de visita. Es bastante común que los pasos de visita de medicina interna sean eternos, pero en verdad hay sedes en las que exageran. En la sede en la que yo estaba el pase de visita duraba entre 5 y 6 horas. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esto? Si bien ves muchísimos pacientes y aprendes un chorro de información, la verdad es que después de la segunda o tercera hora ya tu capacidad de retención está prácticamente en cero. Lo que yo te recomiendo en los pases tan largos de medicina interna es que siempre traigas una barrita, un dulce o inclusive un chicle para mantenerte despierto y puedas estar alerta a lo que te puedan pedir tus adscritos o tus residentes. Ten a la mano siempre una pequeña libreta para que puedas apuntar las acotaciones que va a hacer el médico de base o los residentes, ya que ellos son los que en su mayor parte te dan información muy útil. Yo te recomiendo que en el piso de medicina interna vayas de vez en cuando a visitar a los pacientes, aunque no sean los que te toquen ver, pero explóralos, interrógalos, y eso te sirve mucho como repaso para diversas patologías que te puedes encontrar. Y también aprovecha aquellas patologías raras que pueden llegar en tu hospital, ya que estas son las que más se valoran, porque pocas veces puedes encontrártelas. Generalmente en el servicio de medicina interna también es medio conocido por dejar muchos pendientes. Ponte de acuerdo con tu guardia, trabajen en equipo y repártanse los pendientes de una manera justa. En resumen, medicina interna es tu oportunidad para repasar todo lo que más o menos te ha fallado durante la carrera y puedes reafirmar el conocimiento que ya tenías. Tu gran oportunidad de ver tantos pacientes que en verdad vas a reforzar mucho del conocimiento que ya tenías. Y no solamente eso, sino que lo vas a poder complementar y enriquecer con las aportaciones que puedan hacerte tus médicos de base y tus residentes. El quinto servicio por el que yo pasé fue por el servicio de cirugía. Y a mí, en lo personal, fue uno de los servicios que más trabajo me costó. Pues todo el tiempo hay que estar corriendo. En el hospital en el que yo estaba, de nuevo, el servicio de cirugía se dividía en urgencias, en piso y en consulta externa. Las urgencias podían ser una reverenda pesadilla, porque parecía que estábamos regalando algo. La fila de pacientes era increíblemente enorme. La verdad es que fue el momento en el que... La verdad es que esta fue la rotación en la que más cansado me sentía, porque todo el tiempo estaba corriendo, y porque no solamente eso, una vez que un paciente subía de urgencias a quirófano, pues era correr a quirófano, subir a instrumentar, llevar las piezas patológicas, llenar el formato de la hoja postquirúrgica, hacer toda la papelería de prequirúrgica. Entonces la verdad es que, pues si bien sí era un poquito más de trabajo del normal, yo creo que lo cansado era el hecho de siempre tener que estar corriendo porque siempre había otra urgencia adelante. La verdad es que en ese servicio fue cuando me di cuenta que no me hubiera gustado jamás ser cirujano general. No es que tenga nada en contra de ellos, pero de verdad que aguante para tener que soportar tantas urgencias y vivírsela de pie. Porque otra de las cosas que no me gustaba era tener que estar parado tanto tiempo instrumentando. Hubo una vez que estuve en cirugía casi 12 horas. Algo que te recomiendo mucho en cirugía es que antes de entrar a alguna cirugía, leas un poco a la técnica sobre lo que se va a tratar esa cirugía. Ya que muchas veces son ese tipo de preguntas que te pueden hacer los cirujanos sobre qué estructura anatómica están cerca, cuál es la técnica que se va a utilizar o cuáles son las pinzas que tienes que pasar. Y si ellos ven en ti el interés suficiente, pues puede que te dejen dar algún punto de sutura o inclusive entrar a ayudar. La verdad es que al igual que en todo depende mucho del interés que tú demuestres. Pero sí, en general en cirugía es donde más se presta a que tú puedas, pues ahora sí como quien dice, hacer manitas. En resumen, cirugía es una especialidad bastante demandante como residente y como interno. Vas a tener que estar al pendiente de muchas urgencias y muchas de ellas no van a ser quirúrgicas, pero la mayoría sí lo van a hacer. Vas a tener que tener mucha resistencia para seguir instrumentando, inclusive de madrugada, pasar muchas horas de pie en el quirófano y sobre todo estar siempre atento a lo que el cirujano solicite, porque muchos cirujanos
que de la vieja escuela, pues tienen poca paciencia y cuando te equivocas al instrumentarles, pues inclusive te pueden pedir que dejes la cirugía. Ah, y por supuesto, no olvides lavarte bien y evitar contaminar. No quieres que la enfermera luego esté detrás de ti. Finalmente, el último servicio en el que estuve fue el servicio de urgencias, en los meses de noviembre y diciembre. Otro de los servicios donde en serio te la pasas viendo pacientes hasta que te cansas. En el hospital en el que yo estaba, los internos se encargaban principalmente de dar la consulta de urgencias, obviamente respaldados por los residentes y los médicos adscritos. No quiero sonar malagradecido, sí ganan muchísimos pacientes, pero la verdad es que es bastante padre tener la oportunidad de tú sentirte como el médico de ese paciente y sin que nadie te esté vigilando o nadie te esté echando la lupa encima. Ahora, algo súper importante en el servicio de urgencias es que tienes que estar preparado para urgencias severas. ¿A qué me refiero con eso? A que en cualquier momento un paciente puede caer en paro o que hay pacientes que llegan politraumatizados y entonces tienes que tomar acciones rápidas. En ese sentido, la labor del interno termina siendo generalmente secundaria, ya que los médicos adscritos y los residentes son los que se encargan de recibir esos pacientes más graves, pero si tú estás capacitado, demuestra que puedes actuar en situaciones de riesgo. En resumen, en medicina de urgencias vas a estar de nuevo atiborrado de pacientes, pero de verdad, vas a levantar una hoja y van a salir pacientes. Tienes que estar preparado para actuar ante situaciones de urgencia, tienes que estar preparado para dar reanimación, tienes que estar preparado para saber cómo actuar en esas situaciones de emergencia. Sobre todo, cuál va a ser tu labor como médico interno. Como te digo, no vas a poner, por ejemplo, un parche pleural o cosas por el estilo, pero por lo menos saber cuál va a ser ese manejo inicial para estabilizar al paciente en lo que recibe la atención que necesita. Solamente en los comentarios finales me gustaría decirles que yo sé que el internado es un año muy difícil, muy pesado, en algunas sedes más que en otras. Sin embargo, todos tenemos que pasar por esto. Todos los médicos que han estado ustedes han pasado ya por esto. No se dejen sentir menos si algún residente o algún adscrito les dice: en mis tiempos eran guardias AB. El hecho de que ellos los hayan tratado tan mal en su tiempo, la verdad se me hace muy inhumano que ahora traigan de nuevo esas malas tradiciones y te traten mal. Había un viejo dicho de medicina que escuchaba cuando yo entré que decía que la medicina entra con sangre. La verdad se me hace algo, y perdonen la palabra, estúpido. Creo que en la medida en la que nosotros mismos nos ayudemos y a los no inferiores, pero a las personas que vienen debajo de nosotros en cuanto a formación, o sea, que son un grado académico menor que nosotros, ya sea estudiantes, en el caso de que seas interno, o internos, en el caso de que seas residente. En la medida que los trates bien y les enseñes de buena manera, los vas a motivar. Creo que ese es uno de los puntos importantes, aprender a motivar a las personas que vienen debajo de ti para que ellos puedan seguir por un buen camino. Otro de los consejos globales que te doy para el internado es que cuando estés frente a un paciente, imagines en él a la persona o a tu ser más querido y trata de ser el médico que te gustaría que atendiera a esa persona querida. Sé amable, sé cortés y sé muy explícito y tenles mucha paciencia a tus pacientes. Explícales, porque también en la medida en la que les expliques, ellos podrán entender y acotar mejor las indicaciones que les hagas. Come cuando puedas. Siempre trata de tener un bocadillo a la mano, porque nunca sabes cuándo llegará una urgencia o cuándo llegará mucho trabajo y no podrás comer. En tus descansos, en la medida de lo posible, trata de dormir, ya que esto ayudará a que tu mente se mantenga fresca y un poquito de buen humor. Sea ameno y cordial con tus compañeros de guardia. Son un equipo y al final de cuentas todos tienen el mismo objetivo: sobrevivir la guardia. Trátalos bien, sé justo con ellos y ayúdalos cuando veas que necesitan apoyo, porque en algún momento tú también vas a ocupar apoyo. Trata de estudiar en tus tiempos libres cuando estés en tu casa, sobre todo repasando con los pacientes que viste durante el día, ya que eso enriquece más el conocimiento que acabas de adquirir. Y claro, trata de darte un respiro de vez en cuando. Olvídate un poco de la medicina y sal por ahí a hacer cualquier actividad que creas que es relajante para ti. También aprende a trabajar en equipo con tus residentes. Además, ellos también se preocupan por enseñarte algo que pueda ser útil para ti en un futuro. Entonces, en la medida en la que tú los puedas ayudar, ellos también podrán ayudarte a ti. Los médicos adscritos hay de muchas formas, tamaños y colores. Muchos que son de la vieja escuela suelen ser mucho más estrictos que los más jóvenes. Sin embargo, solo trata de acatar sus indicaciones. Al final de cuentas, la responsabilidad de todos, inclusive internos, residentes y pacientes, recae sobre él. Entonces, muchas veces pueden estar más estresados de lo normal y pueden estar más irritables de lo normal. Por lo que tú como interno, trata de cumplir con tu trabajo y de la mejor manera posible. Y finalmente, reitero, este es el año en el que más pacientes vas a tratar, o por lo menos el año en el que hasta este momento has visto más pacientes. Entonces, disfrútalo. La verdad es que medicina no sería nada sin los pacientes.
Pues bueno amigos, no me queda nada más que agregar. Espero que les haya gustado este video en el que hablo un poquito más a fondo sobre lo que viví en el internado. Espero que les sirvan algunos de los tips que les di. Si tienen alguno otro, aquellos que ya hayan pasado por el internado o algunos que ya lo estén cursando actualmente y que quieran aportar algo, déjenlo en la parte de abajo en los comentarios. Los estaremos leyendo. Creo que con este video puedo cerrar el paréntesis que hice sobre el internado y vamos a continuar con los videos de preparación rumbo al ENARM. De momento, les deseo muchísima suerte a aquellos que están en su internado. Cuando se sientan abrumados, traten de tomarse 5 minutos para respirar y despejar su mente. Créanme cuando les digo que muchos entendemos que es difícil por lo que están pasando, pero siempre hay una manera de salir adelante. Y recuerden que solo es un año, así que estoy seguro que pueden soportarlo. Espero que les haya gustado el video amigos, les agradezco mucho por ver. Recuerden, yo soy Dr. King. Vamos a estar subiendo nuevo material de preparación para el ENARM. Estén al pendientes del canal amigos, me dio mucho gusto verlos. Este 2019 les deseo muchos éxitos y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Esperen, se me olvidaba algo súper importante. Dentro de las teorías Illuminatis para sobrevivir una guardia está colgar un gato de cabeza y jamás, pero jamás decir la palabra prohibida. Porque si lo hacen, su guardia será desastrosa amigos. No olviden que yo se los dije, ¿eh? Ahora sí, nos vemos en la próxima.